El próximo presidente de Chile será o el republicano José Antonio Kast o la comunista Janet Jara. Pero exactamente cuáles son las propuestas económicas que formula cada uno de ellos para hacer progresar a Chile. Veámoslo. No pudo ser. Al final el libertario Johannes Kaiser no pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, y la presidencia de la República Chilena se decidirá finalmente en diciembre entre dos contendientes, la comunista Janet Jara y el derechista José Antonio Kast. En este vídeo vamos a explorar cuáles son las principales diferencias programáticas entre ellos. Para ello nos vamos a centrar en dos grandes bloques. Por un lado la política fiscal y por otro lado la política regulatoria. En cuanto a política fiscal, el derechista José Antonio Kast defiende recortar el gasto del Estado para poder bajar impuestos. No defiende hacerlo ni mucho menos de una manera tan profunda y radical en el buen sentido de la palabra, que hunde sus raíces en los principios y en los fundamentos, como el libertario Johannes Kaiser, pero al menos no quiere agrandar el tamaño del Estado como sí propone hacerlo la comunista Janet Jara. Concretamente, José Antonio Kast aboga por recortar el gasto público en 6.000 millones de dólares para poder bajar impuestos, sobre todo a las empresas, tanto a las grandes empresas como a las pymes. Para las grandes empresas propone una rebaja del impuesto sobre sociedades desde el 27 al 23%. Y para las pymes propone dejar ese impuesto sobre sociedades en el 12,5%. Y a su vez Kast también quiere eliminar el impuesto a las ganancias bursátiles, a las plusvalías obtenidas por la compraventa de acciones, cuando se trate de ganancias obtenidas por la venta de acciones de baja presencia, es decir, acciones que no tienen un elevado volumen de negociación y que por tanto se podrían ver favorecidas por este mejor trato fiscal para atraer la atención de los inversores y canalizar capital, financiación hacia esas nuevas compañías que están naciendo o que están buscando crecer. Por su parte, la comunista Janet Jara, si bien no plantea oficialmente ninguna subida de impuestos, porque ya se sabe que en campaña electoral sería muy impopular, sí que propone revisar las exenciones fiscales y luchar contra la evasión fiscal, de modo que a efectos prácticos, desde luego, habría una subida tributaria significativa, con el objetivo de financiar un incremento del gasto social del Estado chileno sin incurrir en déficit, que esta última idea está muy bien. Ojalá los peronistas en Argentina prometieran siempre financiar todo incremento del gasto público sin aumentar el déficit público y sin emitir moneda. Pero desde luego lo que no está tan bien desde una perspectiva liberal es incrementar el tamaño del Estado y además hacerlo a costa de sablear a los contribuyentes. En pocas palabras, la propuesta fiscal oficial de Janet Jara consiste en cebar el tamaño del Estado sin subir descaradamente ningún impuesto a los chilenos. En esta primera categoría, por ende, José Antonio Kast propugna una cierta, no muy grande, pero una cierta reducción del tamaño del Estado chileno, y Janet Jara un engorde del tamaño del Estado chileno. Un liberal, por tanto, estará más cerca de estas propuestas de José Antonio Kast que de las de la comunista Janet Jara. Y he de aclarar que si la estoy llamando comunista, no es porque, al menos en su programa electoral, se contengan propuestas de corte comunista como la nacionalización de los medios de producción. La estoy llamando comunista porque Janet Jara pertenece al Partido Comunista Chileno, que al menos como fin último, no como propuesta práctica para ahora, sí tiene esa nacionalización de los medios de producción y por tanto ese progreso hacia el comunismo. Analicemos ahora el otro gran grupo de propuestas de Kast y de Jara, la política regulatoria. Dentro de la regulación vamos a destacar en primer lugar la regulación laboral. En esta materia José Antonio Kast no es muy específico, pero grosso modo defiende una flexibilización, una liberalización de la legislación laboral. Veremos finalmente cuáles son los detalles de esa flexibilización, modernización de la regulación laboral chilena,
pero al menos sobre el programa no se quieren añadir nuevas trabas y nuevas regulaciones sobre el mercado laboral. Todo lo contrario, por cierto, que Janet Jara, exministra de Trabajo dentro del aciago gobierno de Gabriel Boric. Algo así como si Yolanda Díaz en España se presentara a la presidencia del gobierno en un frente amplio de izquierdas que incluyera al PSOE. Jara quiere profundizar en una legislación laboral diseñada por el Estado para supuestamente proteger al trabajador de las abusivas empresas chilenas. Por ejemplo, con mayores inspecciones laborales y con mayor restricción a la autonomía de la voluntad para que trabajador y empresa pacten las condiciones contractuales. De hecho, una de las propuestas estrella en materia laboral de Janet Jara es universalizar la obligación de las empresas a suministrar salas cuna, básicamente que las empresas financien el cuidado de los hijos más pequeños de las trabajadoras en esa empresa, universalizar la obligación de proveer sala cuna a todas las compañías. En la actualidad, solo las empresas de más de 20 trabajadores cargan con esta obligación, y Janet Jara la quiere extender también a las pymes. Pero claro, hay muchas pymes que no tienen capacidad financiera para afrontar este gasto, de tal manera que Janet Jara propone que sea el Estado el que subsidie a esas pymes a las que les impone la obligación de suministrar sala cuna para las trabajadoras de esa compañía. Algo así como lo que quería hacer Yolanda Díaz en España, subsidiar desde el Estado la reducción de la jornada laboral que el Estado les impone a las empresas. Y por último, dentro de esta materia laboral, Janet Jara también propone un ingreso mínimo vital de 750.000 pesos chilenos para todos los trabajadores del sector formal que no alcancen ese umbral de ingresos, algo que, como decíamos antes, dice que va a poder financiar sin subir los impuestos sobre todos los chilenos. Prometer la cuadratura del círculo para luego aporrear con ese círculo a los contribuyentes chilenos. Y por otro lado, en materia de permisos de inversión, de regulaciones que imponen costes a las inversiones en Chile, José Antonio Kast aboga de nuevo por una flexibilización en esta materia para dotar de seguridad y previsibilidad jurídica a las empresas y también para reducir la carga regulatoria que pesa sobre ellas, con el objetivo de acelerar las nuevas inversiones dentro de la economía chilena. Y por su parte, Janet Jara, en este campo, también defiende que hay que agilizar la concesión de permisos para que inviertan las empresas, pero a diferencia de José Antonio Kast, que lo que busca hacer es desbrozar el exceso de regulaciones que hay en Chile, lo que plantea Jara es crear una oficina única que centralice y supuestamente agilice de manera centralizada la concesión de permisos, de licencias, para que las empresas puedan invertir. Lo que busca es recortar los plazos de verificación de cumplimiento con la regulación y de concesión de permisos. No quitar carga regulatoria, sino no añadir tiempos muertos a ese exceso de carga regulatoria que ya existe, preservando, repito, el exceso de carga regulatoria. En realidad, nada garantiza que la centralización en la concesión de permisos y en la revisión del cumplimiento de las obligaciones vaya a acelerar los plazos. Puede suceder justo todo lo contrario, que como hay una megaburocracia centralizada, se le atasquen las peticiones de nuevas inversiones y que tarden todavía más en resolverse. También aquí, por tanto, las propuestas de José Antonio Kast están más cerca de lo que desearía el liberalismo libertario que las de Janet Jara, a mucha distancia, además, porque José Antonio Kast promueve una pequeña desregulación de la legislación estatal, mientras que Janet Jara busca otorgarle al Estado todavía más capacidad e injerencia reguladora sobre la sociedad. Precisamente por eso, el libertario Johannes Kaiser, que no ha pasado a segunda vuelta, como ya dijimos, ha decidido apoyar en segunda vuelta sin ningún tipo de restricción ni condición a José Antonio Kast. Lo mismo ha hecho la centrista Evelyn Matei.
Y por consiguiente, parece que si José Antonio Cast recibe los mismos votos que ya obtuvo él en primera vuelta, más los del libertario Johannes Kaiser y los de la centrista Evelyn Matei, parece que José Antonio Cast se dirige con claridad a la presidencia de la República Chilena en segunda vuelta. Pero si de verdad Cast quiere mejorar la libertad y la prosperidad de sus conciudadanos chilenos, es decir, si todo su discurso en el que prioriza que Chile salga del estancamiento para que la sociedad pueda volver a generar riqueza que eleve los estándares de vida de sus ciudadanos, si ese discurso de verdad se lo cree, si ese discurso no era una mera estratagema para conquistar el poder, para llegar a la presidencia de la República, de tener poder por el mero hecho de tener poder, si eso no es así, entonces José Antonio Cast no solo deberá cumplir con los ejes básicos de su programa, es decir, reducción del tamaño del Estado y reducción de la carga regulatoria del Estado, sino que además deberá beber, deberá aprender, deberá importar muchas de las ideas que los libertarios han colocado en el debate público durante la campaña electoral. Si no lo hace, si José Antonio Cast se contenta con estar al frente de la República sin armar mucho ruido, sin hacer grandes reformas, sin incomodar a demasiados grupos de poder con muchas reformas que les van a quitar privilegios, entonces la derecha de José Antonio Cast seguirá la misma estela que la izquierda de Gabriel Boric. Es decir, el fracaso y el descrédito al final de su mandato que solo alimentará a las fuerzas opositoras. Fuerzas opositoras entre las que estarán, sí, los libertarios, y quizá el fracaso de José Antonio Cast, como el de Macri en Argentina, dé alas en el futuro a planteamientos verdaderamente más libertarios, pero también a partidos de extrema izquierda que estarán en esa oposición y que quizá consigan embaucar a la población chilena. Por tanto, si José Antonio Cast no quiere fracasar como político, ni abocar a su patria, a su sociedad, a ese fracaso colectivo, ojalá termine aprendiendo y bebiendo mucho más de lo que ha considerado hasta la fecha del programa libertario. Porque si no, seguirá exactamente la misma senda de los fracasos que han caracterizado durante los últimos lustros a los gobiernos de derecha chilena.